Primero agradecer al capítulo de Ingeniería Geológica por haberme invitado y también agradecer a los que están participando esta noche en este evento, ¿no? De lo que es la hidrogeología aplicada. Veo acá amigos, amigas, caras conocidas, en verdad los felicito y me gusta en esta noche poder compartir un poco de experiencia que tengo modelando ya en acuíferos, ¿no? Tanto acuíferos costeros como acuíferos en zona de minería. Bueno, materia constante de aprendimiento, ¿no? Cada caso totalmente diferente, cada realidad diferente y cada interpretación diferente de acuerdo al tipo de condiciones. Ok, para este caso voy a hacer un estudio que actualicé en el año 2014, o sea, el año pasado recién, sobre el acuífero Lurín, donde hay bastante expectativa respecto a la oferta hídrica, ¿no? Respecto a la oferta hídrica. Bueno, les comento más con el contexto. Tengo 18 diapositivas. Me voy a saludar, acá está mi profesor de la maestría de geología, ¿me acuerdo? Este estudio, por ejemplo, de la actualización del modelo del acuífero Lurín fue hecho por primera vez en el 2005. 2007 tuve la suerte de hacerlo y actualmente lo actualicé en el 2014. Fue hecho en base, la primera vez en Visual-ModFlow, ahora esta vez en 2014 lo hicimos en Flex, en Visual-Flex. Ya es una actualización que tiene ya de 2014. Pero esto va más allá del contexto, de lo que es un modelo que quiero interpretar, más que todo es el contexto. Ya muchos de nosotros ya nos hemos topado que es un modelo hidrogeológico, ¿no? Que es un modelo numérico, para qué sirve, cómo se usa. Mucha gente, por ejemplo, cuando estoy en el GIMINA me dice: oye, ingeniero, ¿por qué usted es tan explícito en pedir todo lo que es modelamiento numérico? Si cuando hay datos, perfecto, y cuando no hay, bueno, conceptualicemos los parámetros permanentes para poder ver qué efectos podrían suceder en planes operacionales, por ejemplo, en el caso de una minería, ¿no? En el caso de que es una mina, qué efectos tendrían poder sobre los flujos bases, por ejemplo, nos interesa si va a bajar los niveles de afectación en lagunas o en ríos, o el contexto en el flujo del agua subterránea, ¿no? ¿Qué efectos va a dar? Solo voy a hablar de agua, pero en este caso, pero también podríamos hablar de difusividad dinámica, por ejemplo, hidrogeoquímica. ¿Qué impacto podría tener en futuro, una vez que un modelo es calibrado, hacia el tiempo, qué efectos podría tener? Les doy una premisa: todavía no se evalúa difusividad química, hidrogeoquímica, por ejemplo, en el país. Muchos de nosotros a veces en el contexto decimos: si yo le pido difusividad de contaminantes, me dicen: oye, ingeniero, eso no se puede pedir porque no dice la norma. Está bien, pero si lo hacemos antes sería mejor, ¿no? Esos son criterios de evaluación. ¿Se puede modelar? Sí, el costo, bien económico. Lo único que tenemos que tener, como decía la ingeniera Rojas, es datos, o comenzar a generar datos, ¿no? Ese concepto. Entonces, como concepto, por ejemplo, independientemente de cómo trabajemos un modelo numérico, ¿no? ¿Qué es un modelo hidrogeológico? Tratar de representar la realidad física en un concepto numérico en función de la data. ¿Para qué? Para poder ver medidas de contingencia a futuro, para tener también como mecanismos de manejo operacional qué podría hacer, si se podría afectar ante un evento, ante un plan determinado de operación en este contexto, ¿no? ¿Qué utilizamos? Darcy, ¿no? La clásica, lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, también permiten ver sus limitaciones el contexto, que uno de los parámetros determinantes es la calidad y la validación de la data. No solo es tener data, es validar la data, que es otro contexto. ¿Ya? Tratar de analizar las condiciones reales del sistema. ¿Ya? Más o menos son contextos que nosotros manejamos en eso. ¿Cuál es la utilidad? Dice la utilidad del modelo numérico, ¿no? En este contexto, por ejemplo, aplicado para Lurín, se consideró, por ejemplo, una evaluación regional de recursos subterráneos. Toda la gente quiere construir, ¿no? Quiere más oferta, tiene más demanda de agua, pero hay que ver la oferta de la demanda de agua. O sea, todo el mundo
quiere construir viviendas, la gente se va a mudar, se va a desplazar en todo el contexto, sea habitacional, sea recreacional, todo el contexto. Pero necesitamos saber hasta cuándo es lo que nos puede dar ese acuífero, ese contexto, para manejarlo, para tener un equilibrio, ¿no? El equilibrio natural del acuífero, ¿no? No afectarlo en el contexto. Hay otro concepto también de afectación que dice, oiga ingeniero, pero si tenemos el acuífero que funciona como un reservorio, la pregunta sería, ¿hasta cuándo podemos bajar ese reservorio? Depende de la permeabilidad del suelo. Sí, hay que ver la permeabilidad del suelo. Hay que ver qué tipo de saturación tiene, qué tipo de composición geológica tiene. ¿Para qué? Acá no vemos, por ejemplo, asentamientos, por ejemplo. No se ve asentamientos, por ejemplo, en un contexto. Pero podría darse un efecto, ¿no? Si fuera el caso, no sabemos. El modelo también sirve, por ejemplo, para diseño de limitación de zonas de captura de flujo, diseño de redes de monitoreo, evaluación de riesgos de contaminación, difusividad de contaminación, evaluar problemas geotécnicos, gestión y ordenamiento de la cuenca y de la zonificación. Pero lo que más me gusta es predecir, ¿no? Sirve para predecir, sirve como una herramienta de gestión para planificar. Ese es el concepto que nosotros tenemos de un modelo, cualquier tipo de modelo. Predicción, predecir para poder planificar en función de la data que se tiene. Ese es el concepto, ya que nosotros podemos utilizar. ¿Cómo se trabaja este concepto de un modelo, ¿no? Definitivamente parte por la conceptualización. Si nosotros conceptualizamos mal, definitivamente esto va a salir mal. Si tenemos mala data, también va a salir mal el concepto. Entonces mucho depende, no del modelador, cómo se forma, sino del equipo que acompaña al modelador. ¿Quién acompaña? Acompaña el geólogo, acompaña el hidrólogo, acompaña el geofísico, el topógrafo, el baselín, o sea, todo el equipo. Una persona no modela. El modelador es la parte que resume toda la experiencia del concepto, que a la vez se integra a ese equipo para hacer la modelación. Es el concepto. ¿Ya? Hablamos de hidrogeología, sí, pero mucho hablamos modelos, pero para mí un factor determinante, por ejemplo, es la hidrología. Y para hacer hidrología, tenemos que hacer hasta hidrología estocástica, por ejemplo, para determinar recargas, infiltraciones, completar datos, extender datos, generar todo ese tipo de información. Todo eso hay que analizar para alimentar el modelo del concepto, por ejemplo. Entonces, esto es solo una parte nomás de todo lo que está detrás, ¿no? De todo lo que alimenta el modelo, ¿no? Geofísica, todo lo que es la hidrología, toda la caracterización de evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, cómo determinamos el concepto, por ejemplo, de las capas de un modelo de determinación? ¿En qué? En base a mi primera aproximación geofísica, sí. Pero cuando estamos trabajando en minería, tenemos que validar esa información. ¿Con qué? Con el método directo, con la perforación. Entonces la geofísica recién tiene el concepto de validación, por ejemplo, de aproximación. Nos da el concepto de cómo armar la estructura, ¿no? De la geología. Entonces eso se valida en el concepto. La geofísica sí, pero es un método indirecto, no es directo. Sirve sí, cuando no se tiene información. El costo es menor que hacer uno de método directo, que armar una estructura bien amable. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos esta consultoría, la pregunta, después de casi 8 o 9 años de pregunta, nos preguntaron, ingeniero, ¿cuánta agua más podemos sacar de este acuífero? ¿Cuánto nos puede dar este acuífero para que se mantenga en equilibrio y se mantenga en condiciones de equilibrio? ¿O hasta cuánto podemos bajar el nivel estático para poder, ¿cuánto sería lo permisible de bajar el nivel estático o el nivel freático
y que este reservorio en un delta determinado trabaje adecuadamente, ¿no? Esa es la pregunta que nos hace en este caso el cliente, por ejemplo. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuánto agua puedo sacar para mantener el equilibrio? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, dice, ¿cuál fue el objetivo? Representar numéricamente el sistema del acuífero, del valle y su funcionamiento hidráulico, sometido a diversos escenarios de explotación, con la finalidad de determinar el volumen de agua subterránea racionalmente a explotar y evaluar el incremento de explotación dentro del campo de pozos proyectados, el concepto, ¿no? Para abastecimiento, en este caso de uso poblacional. ¿Por qué? Porque la empresa de saneamiento quiere hacer tiene 5 zonas, 5 escenarios de simulación que necesita explotar, mayor volumen de explotación. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto agua puedo sacar para saber si puedo ampliar 5 zonas más de explotación con un volumen determinado y qué me pasa en el tiempo en ese concepto? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Qué impacto podría causar? ¿Van a bajar los niveles de las aguas? ¿No van a bajar? ¿Podría haber intrusión marina en la zona baja costera del Lurín al mar? Podría ser. ¿Qué pasa, por ejemplo, si bajan los niveles freáticos, por ejemplo? La pregunta es, ¿bajarán los niveles freáticos? ¿Qué pasará? Unos amigos le decían, ingeniero, ¿se va a acabar el agua? No. Yo podría que baje el nivel, los que conocemos un poquito de geología dicen, baje el nivel. Como baja el nivel, podría lavar otro tipo de estratos, de suelos. Se podría mineralizar, podría salinizarse, la calidad del agua se puede deteriorar. Entonces también podría ser afectada, ¿no? Es otro concepto de la interpretación, no solo el efecto de la bajada de los niveles estáticos. Ese es el concepto. Claro, si lo usamos para uso poblacional, tenemos que determinar y analizar todos esos parámetros. Pero si lo llevamos para minería, por ejemplo, el concepto sería, oye, ¿va a bajar el nivel? Sí. ¿En cuánto me va a impactar sobre los flujos base? Como no vemos todavía hidrogeoquímica o análisis de difusividad de contaminantes, no vemos ese aspecto, por ejemplo, que está relacionado. A ver. Este es, más o menos, voy armando lo que es el modelo de acuífero. Acá se puede ver la evolución, por ejemplo, de la explotación histórica de los pozos de Sacapal del acuífero Lurín. Pasan desde el año 85 de 0.47 metros cúbicos por segundo, con un pico en el 2001 de 10,37 millones por metros cúbicos al año, 10 millones al año, al 2013, 9.92 millones de metros cúbicos al año, casi 10 millones de metros cúbicos al año. O sea, quiere decir que la empresa de saneamiento, esa es su variación anual de los 33 pozos que tienen ese valle, que cuantifica que explota su agua. Desde el 85 al 2014 ha pasado en esa variación, su explotación. ¿Ya? Y la explotación histórica de terceros, que son los pozos que no opera la empresa de saneamiento en este concepto, desde el año 2000 que se tiene cuantificado, es de 3.5 millones, se estimaba hasta el 2013, que está sacando casi 16 millones de metros cúbicos de agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que está sacando 10 millones casi por Sedapal, está sacando 10 millones, y la empresa que está cuantificado, y una aproximación de 16 millones que son explotación de agua subterránea por terceros, se llama empresas, uso poblacional, ese concepto. O sea, están sacando 150% más, ¿no? El concepto más o menos de volúmenes de agua. Ahora, si lo analizamos globalmente esos dos conceptos, estamos haciendo el análisis hidrológico de la balanza de cuantificación. Esto es, detrás de todo hay un registro histórico. Entonces está pasando que el acuífero del año 2000, que estoy tomando por ejemplo el 2000 al 2013, ha pasado de 13.5 millones de metros cúbicos a casi 26 millones de metros cúbicos. O sea,
en su aproximación, esa es la cotación histórica del acuífero. A la fecha se ha estimado que hay 26 millones de metros cúbicos al año que se está sacando de agua del acuífero subterráneo, ¿no? Esa es data con reportes de la misma fuente de lo que es de la empresa de saneamiento, ¿ya? Ahora, si estamos armando el modelo, ya armamos la hidrología, vamos a armado todo lo que es el balance, un modelo de balance de flujo. Entonces, hemos hecho un balance aproximadamente de lo que es, por ejemplo, de cuánta agua está entrando por el método, de cuánta agua se recargaría del acuífero y cuánta agua estaría por descarga, ¿no? Entonces, nosotros hemos analizado que para el estudio hidrológico del 2013 hay una reserva, hay un balance, por ejemplo, usted puede ver acá, la descarga artificial casi 26 millones de metros cúbicos y una alimentación casi de 57 millones de metros cúbicos. Entonces tenemos un desbalance, tenemos una variación de casi 30 millones de metros cúbicos. Esa es una primera aproximación, no quiere decir que va a ser exacto, es la primera aproximación que ingresa un modelo en el contexto. ¿Ya? En el año 2000 que se hizo la primera análisis fue una variación de 34 millones con la información que se tenía, pero son parámetros, son condiciones iniciales en este caso respecto a la hidrología. ¿Ya? Fue lo que se trabajó de cero. Y ahí hicimos nuestro primer análisis conceptual, ¿no? Más o menos del fluido de lo que es el agua, ¿no? Cómo estaría representado el acuífero, el balance, por ejemplo, cuánto hay de predios en producción agrícola, cuánto se podría hacer la alimentación del río. Sacamos que un flujo de ingreso de casi 1.24 metros cúbicos por segundo de promedio anual. Debe entenderse como todo acuífero costero, desde diciembre hasta marzo, abril, ahí se produce casi el 60%, por ejemplo, de todo lo que es escorrentía superficial, por ejemplo. ¿Ya? Teníamos, por ejemplo, la salida 0.42 metros cúbicos por segundo, evapotranspiración, todo lo que es manantiales, desplazamiento de flujo potencial, caudal impuesto, más o menos 1.24. Era nuestra primera aproximación. Debe entenderse más o menos que de pozos de terceros que no controla la empresa de saneamiento, hay casi 1.100 pozos, por ejemplo, de este caso. 1.100 pozos. Uso industrial, uso campestre, uso poblacional. Más o menos así fue hecho a grosso modo. ¿No? Ahí el mapa no río. ¿Qué más, por ejemplo, hablaba del concepto? ¿No? Si vemos acá a la izquierda, se ve bien, para el modelo trabajamos la permeabilidad, todo lo que es parámetros de permeabilidad, les voy a decir, los coeficientes de almacenamiento, trabajamos la topografía superficial con imágenes satelitales, trabajamos el basamento del concepto, lo hicimos en función de geofísica, de estudios que encontramos ahí, que fue hecho por el doctor Arce. Reconstruimos la parte geofísica del subsuelo, por ejemplo, ¿no? Ese es los conceptos que trabajamos en el modelo, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver hidroisoipsas, esa es la densidad, los puntos marrones son las densidades de los pozos, por ejemplo, la cantidad de pozos que tiene ahí, cómo es su distribución espacial, por ejemplo, en ese concepto. ¿Ve usted la densidad? La densidad de los pozos que está acá. Todo está para desde arriba. Ya. Acá en el valle se abre el acuífero. Así está distribuido espacialmente. Ya. Entonces, más o menos ya hemos determinado cuáles son nuestros parámetros de entrada, qué características ha tenido, cómo se ha determinado el concepto. ¿Ya? Entonces, si ustedes vieron, yo he trabajado del año 2000 al 2013. ¿Qué quiere decir? Que tengo 2000-2013, tengo 14 años.
La primera análisis que se hace uno cuando hace un modelo numérico de calibración es un régimen de calibración en régimen permanente. Variable t igual 0. Se pone que toda condición es estática, entonces se toma un mes. Fue trabajado al mes de agosto del año 2000. Pero fue calibrado durante 14 años. Este modelo tiene 14 años de calibración. Fue hecho en 4 step periods. El año fue dividido en 4 periodos trimestrales donde se analizó la precipitación, la recarga también, todo lo que es río. Fue dividido en cuatro parámetros ya trimestrales. Una vez que se determinó, se calibró el régimen permanente, fue calibrado al régimen dinámico. Por eso digo, la calibración del régimen dinámico con las condiciones y con la evolución anual de todos los pozos de explotación y los volúmenes de explotación, de cómo está operando el acuífero. Eso que ha sido calibrado. Una vez que fue calibrado la representación, el modelo de representación tiene una aproximación de, si no me equivoco, en dinámico ahí tiene un RMS menor al 2%. Estos son parámetros, por ejemplo, de calibración en régimen permanente. Pero ese es un parámetro de factor de calibración. El otro factor de calibración en régimen para ver la validación es el balance de masa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo calibro el modelo, tiene que darle una representación coherente con el balance de masa o el balance de flujo. Pero también tiene que darle una distribución espacial respecto a la recarga superficial. Una distribución, el histograma tiene que determinarme que es coherente con esos 3 factores. Por ejemplo, a veces cuando evalúo los estudios de impacto ambiental, me presentan, ingeniero, yo lo calibro. ¿Está calibrado? Sí, pues está calibrado. ¿Y el otro factor dónde está? No, mañana se lo entrego, me dice, ¿no? Entonces, son 3 condiciones para calibrar un modelo numérico, ¿ya? No es uno solo. Como uno deja mucho que desear. O sea, un estudio tiene que presentar las 3 condiciones de calibración para cada periodo, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, una vez que calibramos nosotros el modelo, nos dijeron, oye, ingeniero, usted ya determinó la calibración, ya ha determinado potencialmente cuánto puede sacar. Queremos que nos haga 5 escenarios de simulación. Queremos nosotros colocar al 2013, nuestro flujo base era 0.75 millones de metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Millones de metros cúbicos por segundo. Entonces, nos dice, ingeniero, quiero que me proyecte usted la operación, por ejemplo, de 3 pozos en el 2016, que me extraigan 134 litros por segundo, los 3 pozos. El 2017, que me perfore usted 2 pozos en la zona de José Gálvez, por ejemplo, en la zona de Villa Alejandro, 2 pozos, 75 litros por segundo, así hasta el 2019. Donde me diga usted, de mi flujo base 0.75, si es factible llegar a explotar a 1.24 o 1.32 litros por segundo. Quiero que usted, después de me diga si es factible que yo pueda aumentar en 50% el caudal de extracción. Y si es así, ¿qué efectos tendría en el acuífero? Respóndame usted esa pregunta. Yo le digo, ok, el modelo ya fue calibrado durante 14 años, ahora usted quiere 5 escenarios de modelación en forma escalonada para predecir qué podría pasar, qué efectos podría tener el acuífero y en qué zonas podría ser. Entonces, se trabajó ese concepto. Usted ve, pasa de 0.75 a 1.24, 1.32. Acá se nota mejor. Los pozos. Se ve Cieneguía, José Gálvez, Villa Alejandro, Manchay 2, Lurín y Pachacaná. Esas son las demandas que se van a explotar el número de pozos, por ejemplo. 25 pozos a implementar. La demanda de esta cantidad, o sea, necesita usted 600 litros por segundo más para poder ampliar mi flujo, mi extracción del acuífero. Tengo 700, necesito sacar 600. ¿Se puede o no se puede? Y si se puede, ¿qué efectos me puede traer? ¿No?
en las zonas que hemos visto ahí, que se detalla. Ya. Entonces, ¿qué se hizo? El modelo me arroja resultados, el concepto de calibración. Me arroja también gráficos de tendencias, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, me voy a decirles que el modelo tiene 30 piezómetros. 30 piezómetros y tiene más de casi 1200 pozos de explotación y 30 piezómetros que tiene la empresa de saneamiento, que lo registra mensualmente. Mensualmente lo registra. Entonces, por ejemplo, uno de los gráficos que se puede analizar en el modelo dice, ok, este es mi flujo base, 0.73 el azul. Esto estaría en las condiciones normales. Ahora me dice usted, ¿qué pasa si yo entro en operación y agrego 0.91 metros cúbicos por segundo? ¿Cuál es la tendencia? Esa es la tendencia. ¿Ven ahí los colores? Hasta 1.24 de mi línea base. Si yo me pongo a analizar, por ejemplo, en el contexto, ¿no? De acá casi de 1.40 a 1.10 estoy bajando casi, por ejemplo, 30 centímetros, casi nada. Pero la pregunta es, ¿dónde sucede por ejemplo, este piezómetro? Es en la zona baja. En las conclusiones voy a evaluarlos, ¿no? Voy a decir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con descenso de la napa, por ejemplo, en el pozo 174, que tomé, por ejemplo? ¿Cómo va a variar? ¿Cuál es el descenso, no? De cada vez que se aumenta el acumulado, de 0.73 a 1.24. O sea, si yo simulo en el tiempo, estaría bajando hasta 23 metros, por ejemplo, en promedio. En 23 metros en promedio, con 1.24. ¿Ya? Es un pozo, uno de los 30 que tengo acá acá, por ejemplo, esa es mi tendencia, por ejemplo. Los que están en las inferiores son los proyectados a 30 años y son con caudales a 1.24. O sea, hasta el 2000, esta es la calibración y ahí empieza el descenso de los pozos. Todos los pozos me arrojan que en promedio tienen esas tendencias al descenso. Pero ¿dónde descienden más los niveles de agua? Esa es la pregunta que vamos a tener en conclusión. ¿Ya? Descensos, por ejemplo. Entonces, en los piezómetros. Pozos de observación, por ejemplo, distritos. Se separó por Cieneguilla, Pachacamac y Lurín, por ejemplo, pozos. Caudales de explotación variables, por ejemplo. De 0.73 a 1.24. ¿En qué porcentaje varían en el tiempo? Si yo llevo a explotar el saneamiento 1.24, respecto a la columna de agua, habría parámetros en zonas que yo podría bajar 40%, imagínense, entre Cieneguilla y Pachacamac. O sea, quiere decir que de la mitad del valle hacia arriba, como es angosto el acuífero, el impacto es mayor, o sea, no tiene espaciamiento geológico, entonces desciende, o sea, tiene un impacto directo. Pero si nos vamos a la parte baja del Lurín, en zonas hacia abajo, como el acuífero se abre, tiene mayor potencia, el descenso sería mínimo, entre 5 y 17%, por ejemplo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo puedo extraer agua en el acuífero del Lurín? Sí. ¿En la parte baja? Sí. Pero, ¿que va a descender en menor porcentaje respecto a su columna de agua? Sí. ¿No? Es potencial, tiene una relación inversa hacia la parte intermedia alta. ¿Dónde es más sensible el modelo? En la zona de Cieneguilla y en la zona de Pachacamac. Eso es lo que le está diciendo el modelo en zonificaciones, ¿no es cierto? Entonces, en los caudales de explotación respecto a mis flujos bases, por ejemplo, secciones se nota, por ejemplo, que en Cieneguilla y Pachacamac tengo encima del 40% respecto a mi columna de agua que es sensible, que podría bajar el nivel de agua, ¿no? Y en la parte baja, en Lurín, que sería alrededor de entre 5 y 15% del columna de agua.
Esos son resultados que bota, por ejemplo, el modelo de interpretación, ¿ya? Entonces, hay nomás, son preguntas, estos son conclusiones, detrás de todo hay todas las simulaciones, todo el concepto de análisis, ¿no? Entonces, la pregunta que nos dice, ingeniero, bueno, al final, ¿cuál es la conclusión? La conclusión que yo le digo, en este caso a la empresa que sale como resultados, le digo, al simular escenarios de explotación variable, le digo, desde el año 2014 al 2034, en este caso son 20 años, perdón, me equivoco, 20 años, en forma escalonada según entrada en operación desde el 2016 al 2019, le digo, mediante puesta en operación de sistemas hidráulicos Cieneguía, José Galvez, Villa Alejandro, Urín y Pachacamá, con caudal de extracción variable de 0.91 a 1.24, con caudal base 0.73 metros cúbicos segundo, el acuífero presenta descensos en Cieneguía de hasta 33 metros, 40-43%, Pachacamar 49%, y Lurín hasta 18 metros, de 5 a 17%. Entonces, esto es el resultado del modelo que bota de los análisis de las hidroisoipsas, de todo el concepto de todos los planos que se han hecho, son como 36 planos. Entonces, ya me dice el modelo, ok, está descendiendo. El acuífero descendería si yo lo llegara a explotar hasta 1.24, ¿no? Pero se dieron cuenta que yo presenté un modelo, una explotación hasta 1.34. ¿Qué pasó cuando yo le puse 1.34? El modelo hizo overflow, o sea, voló. O sea, no encontraba estabilidad por ningún momento. O sea, no era factible llegar a explotar 1.34. O sea, lo máximo que lograba estabilidad el modelo, en este caso hidrogeológico, era hasta 1.24. ¿Ya? Entonces también nos dice que las zonas con mayor vulnerabilidad de extracción subterránea, dice, es Cieneguía, el cual presenta descensos máximos desde 29 a 33 metros, es lo que les digo, ¿no? Y la menos vulnerable, Lurín, con descenso de 5 a 17 metros, con caudal de explotación acumulada de 1.24. Sí, eso es lo que estamos haciendo respecto a la cuantificación. Pero, ingeniero, ya sabemos eso, me dice. Pero ¿podemos explotar o no podemos explotar más? ¿Cuál es el concepto? ¿Hasta cuánto? Entonces, teniendo en cuenta las consideraciones que tenemos 14 años de data, de registros piezométricos que tiene la empresa de saneamiento, entonces inicialmente nosotros hicimos que podíamos sacar hasta 1 metro cúbico por segundo, pero este análisis nos determinó, siendo más fino ya, que nos podía dar casi 1.10 metros cúbicos por segundo, que ese era lo más estable que se daba en ese momento de explotación del acuífero. Entonces, este estudio ya nos ha determinado que explotando hasta 1.10 metros cúbicos por segundo, encima de los 32 millones de metros cúbicos al año, se podría utilizar hasta el 25% del espesor del acuífero saturado, quedando un 75% para análisis. Y acá viene la pregunta para todos nosotros que somos geólogos. Si tenemos un acuífero que es cuaternario, que es aluvial, el concepto, ¿cómo podríamos trabajar nuestro acuífero en todo caso? ¿Hasta cuánto podríamos bajarlo? Hay bastantes, cuando me acuerdo con el general Quintano, cuando trabajaba en la autoridad del agua, tuve la suerte de trabajar con él, entonces discutíamos y me decía, oye, Humberto, pero esto también se puede trabajar con reservorios, no podemos trabajar con el delta nomás, tenemos que hacer más análisis y ver cuánto podemos bajar este acuífero. Y una de las condiciones que nosotros analizamos, estuve en un curso en Santiago, decíamos, en Chile se trabaja como reservorio, o hacen fluctuar el acuífero, pero teniendo información de data, o sea, tenemos todavía que afinar la data, por ejemplo, los registros históricos, por ejemplo, de precipitación, zonificar más el contexto. O sea, no se puede trabajar con el delta nomás, es un recurso. El problema es que no saquemos más de lo que ingresa, es lo que nos llama la lógica, ¿ya? Y hacer un análisis de los análisis de los parámetros hidrogeológicos de la zonificación, ¿ya? La geología, porque geológicamente tenemos un suelo, si tuviéramos esta habitación, la permeabilidad de esta zona,
va a ser diferente a la permeabilidad de esa zona que está allá. Entonces, hay que ver cuál es el comportamiento del acuífero. Todo eso tenemos que zonificar mejor. Tenemos que tener información más fina del concepto, ¿no? Para poder bajar. Entonces, ahí se hizo que podíamos bajar hasta el 25% de nuestra columna de agua, ¿no? Y funciona el acuífero ahora, está trabajando con el 2000 casi .10 que se ha agregado y está trabajando, ¿no? Pero también le dijimos que la puesta en marcha de los esquemas hidráulicos, le dijimos, en esos componentes, haría inviable, si quisiéramos que todos los proyectos entraran en su conjunto, que es uno como 1.34, le dijimos no. Si se pusieran en marcha todo ese contexto, el proyecto en sí, de esos cinco esquemas, haría inviable el proyecto. Entonces tendría que ser escalonado y tendría que darse prioridad. No sacar flujos de la parte intermedia y alta, sino hacer un sistema de operación mixta, por ejemplo, de alternativas de operación. ¿Cómo debe trabajar, por ejemplo, la acuífero? O sea, hacer un manejo operacional. Y el manejo operacional se hizo también, no es parte de esto, pero sí es, como dicen las productores, parte del cliente, aunque no se puede decir. Tiene un manejo operacional, cómo se debe manejar este acuífero también en el concepto, ¿no? Para que no se vean las variaciones en el tiempo, ¿no? Contiene también ese concepto. Ya, ¿no ve? Terminé. Eso es lo que es el modelo. Quería aclarar una cosita. Ese es el concepto del modelo. Pero la pregunta es, efectivamente, tenemos el modelo numérico, ¿y en qué podemos trabajar? ¿Por qué trabajamos en plataformas ModFlow, que diferencias finitas, o por qué podemos trabajar en Banner o FinFlow? Porque nos gusta o no nos gusta. Uno responde a diferencias finitas, otro responde a elementos finitos. ¿Qué consideraciones tengo para trabajar uno sí y el otro no? ¿Qué condiciones tiene que tener? Información, cuál es el más estable para la convergencia, o trabajamos como Sartre o con Grand Water Vistas, o tal vez como un base, como un microframe. Entonces, ¿cuándo trabajar sí, cuándo trabajar no? Eso depende de la forma o del dominio del acuífero para poder estabilizar. Si tenemos formas que son alargadas, que no tienen una distribución simétrica, por ejemplo, aproximada, sería mejor trabajar con un FinFlow, por ejemplo, ¿no? O si son zonas, acuíferos formados, casi que tienen una reacción rectangular, trabajemos con diferencias finitas. He probado y la variación no es mucha. No es mucha la variación. Depende de la calidad de la información. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Eso es importante trabajar. No es todo lo que yo digo, me voy hacia un lado. No, hay que analizar el concepto. A veces, hacer demasiado esfuerzo o invertir más, cuando los resultados van a ser casi lo mismo, ese es un análisis que tiene que hacerse y de adecuación que cada uno tiene que tener, ¿no? Otra cosa que tenemos que analizar es, bueno, detrás de todo esto hay unas herramientas, por ejemplo, de todo lo que es GIS, de todo lo que es formación de las capas, por ejemplo, del acuífero, ¿no? Cómo se hizo respecto a los estratos, cómo se armó un flujo de capa, por ejemplo, ¿no? Que cada espesor cambia de permeabilidad, ¿no? Entonces, todo ese es el contexto, ¿no? He tratado de hacerlo lo más simplificado de este contexto, y para que tengan una idea de la figura. Los resultados sí está con candado este acuífero hasta 1.10 metros cúbicos por segundo. Ok, terminé, muchas gracias.